Hola a todos y bienvenidos a esta sección Análisis de casos reales. Hoy tenemos un caso muy especial porque fue uno de los primeros clientes que tuvimos con los cuales trabajamos y además es el típico caso de una pyme, un pequeño negocio que lucha, que trabaja todo el tiempo por salir adelante y por tener un negocio sostenible, un jardín infantil. Así que quédate hasta el final para descubrir cuáles eran los problemas que estaba teniendo el jardín, cómo lo resolvimos, qué estrategias construimos y los resultados que obtuvimos. Bueno, primero que todo hicimos un levantamiento de información para identificar cuál era la situación del cliente y del mercado. Y dentro de ese levantamiento de información también le preguntamos a nuestro cliente qué consideraba que su cliente, esos padres de esos niños pequeños, consideraban relevante a la hora de seleccionar un jardín infantil. Bueno, nuestro cliente era la propietaria de este jardín infantil con más de 25 años en el mercado, nos dijo, claro, yo lo tengo claro, son tres aspectos esenciales que nuestro cliente valora y que influyen a la hora de escoger el jardín infantil para sus hijos. Número uno, el método, el modelo académico de formación y aprendizaje. Eso los padres lo valoran mucho, según nuestro cliente. Y ellos pues tenían un modelo muy avanzado, basado en Cambridge. Bueno, en fin, esa parte no la tenemos muy clara, pero sí tenía un modelo académico supremamente estructurado, moderno, avanzado. Número dos, la planta de profesores. Ella creía que el perfil de los profesores, que tan profesionales eran sus hojas de vida, era esencial. Los padres lo miraban a la hora de seleccionar el jardín infantil. Y número tres, las certificaciones, los avales, todo eso que entrega el Ministerio de Educación, la Secretaría, los permisos y todas las certificaciones posibles que daban, respaldaban el jardín infantil, su funcionamiento y todo lo que hacían, todas las tareas que realizaban. Entonces, esas certificaciones, esas insignias eran absolutamente relevantes para los padres, según nuestro cliente. Esos eran los tres aspectos que ella consideraba claves a la hora de promocionar su negocio. Bueno, nosotros hicimos nuestra tarea, hicimos nuestro análisis, hicimos nuestra ingeniería de datos, recopilamos información de muchos canales de estudios, de buscadores, de redes sociales, de blogs, escaneamos muchos sitios web para analizar comportamientos e identificamos los factores más importantes que influyen a la hora de la decisión por parte de los padres de estos niños y a la hora de seleccionar el jardín infantil, ¿no? Entonces encontramos, después de todo este análisis, hicimos una segmentación de la información, la procesamos, identificamos insights relevantes y construimos un perfil y unos procesos de decisión bastante concretos y nos mostraron cuáles eran los tres aspectos más importantes a la hora de decidir. Y, sorpresa, no era ninguno de los que nuestro cliente tenía en mente. Número uno, el factor más importante era el colegio. ¿Qué significa esto? Los padres sí tienen claro a qué colegio quieren llevar sus hijos, o un par de opciones por lo menos. Y el jardín infantil lo ven como un trampolín, como un paso necesario para llegar a ese colegio objetivo. En la medida que el jardín les permita tener más probabilidades de llegar a ese o esos colegios objetivo, lo van a seleccionar. Y los padres entienden que no hay una garantía absoluta, no es que porque entraste a un jardín fijo vas a entrar a un colegio, contados algunas excepciones, pero no es así. Pero sí valoran que al estar en ese jardín tengan más posibilidades de ingreso a ese o a esos colegios que tienen objetivo. Número dos, lúdica. ¿Por qué lúdica? Porque los padres, aunque valoran la formación a esas tempranas edades, lo más importante para ellos es que la pasen rico, que sean felices. Es una primera experiencia fuera de casa y esperan que no sea traumática, todo lo contrario, que la disfruten, que sea plena. Y número tres, la alimentación. Cada vez son más padres, los padres están más interesados, más preocupados por la alimentación de sus hijos y preguntan en los jardines y en los colegios, bueno, ¿cuál es la alimentación que le van a dar a mi hijo, a mis hijos? Entonces, esos tres aspectos son absolutamente esenciales, son los factores de influencia más importantes a la hora de seleccionar el jardín infantil en el mercado en el que estaba nuestro cliente. Y oh sorpresa, ninguno de los tres que consideraban nuestro cliente estaban incluidos dentro del proceso de decisión. Por lo tanto, obviamente cambiamos toda la comunicación, estructuramos una estrategia en todos los canales esenciales de punto de contacto, redes sociales, su sitio web, sus anuncios publicitarios, el servicio al cliente, correo electrónico, absolutamente todo. Bueno, y primero, pues la primera tarea fue convencer a nuestro cliente, pues que esos eran los aspectos esenciales que al final, pues sí, no eran los que ella pensaba, pero que pues eso es evidencia de que el mercado está en absoluto y constante cambio. Con la estrategia que estábamos poniendo al aire, estábamos buscando darle un cambio a la situación que estaba experimentando nuestro cliente. Los últimos 2 años estaba experimentando una reducción en las solicitudes de ingreso al jardín en casi un 15% anual, lo cual para ella era absolutamente preocupante. Nuestro objetivo era darle vuelco a esa situación. En el primer año de tener esos 12 meses de tener al aire la estrategia, comunicándole a los clientes basados en estos 3 pilares. Venga que aquí
les ayudamos a alcanzar ese objetivo de ingreso a esos colegios. Obviamente nos enfocamos en un target especial, obviamente no en cualquier colegio, obviamente el de la zona. Dos, también el tema de la alimentación y el tema de la lúdica, las actividades. Empezamos a crear contenido que demostraran eso. Los anuncios expresaban ese compromiso del jardín. Asimismo, en la página web se estructuró toda una sección, todo un showroom que evidenciaba esos 3 puntos con absoluta fortaleza, con un contenido realmente estructurado para que el cliente le quede claro que ese jardín estaba preocupado en esos 3 aspectos. Finalmente, después de 12 meses, logramos incrementar en un 25% las solicitudes de ingreso al jardín. Y obviamente en el proceso comercial, en la admisión, se evidenció. Nuestro equipo acompañó en algunas sesiones, pero nuestro cliente nos manifestaba definitivamente las conversaciones con los clientes cambió totalmente. ¿Por qué? Porque estaban hablando un idioma más cercano. Unas estaban tocando las preocupaciones que realmente tenían los padres de familia. Y al verse interpretados, al verse comprendidos, la reacción de los papás fue muy diferente. Fue mucho más empática, más cercana, más abierta a lograr, a solicitar el ingreso de sus hijos al jardín. Así que en conclusión, lo que hemos hablado en muchos momentos con nuestros clientes, con nuestras masterclass, en los blogs, bueno, en casi todo lado. Lo más importante, el punto de partida para cualquier estrategia es conocer muy bien los comportamientos de compra de tu cliente, del mercado. Muy probablemente haya una atomización cada vez mayor, tenés diferentes clientes, pero hay que hacer la tarea. De lo contrario, cualquier estrategia, cualquier acción que despliegues, no va a conectar con tus clientes. Así que, bueno, eso fue el caso del día de hoy, un jardín infantil. Así que quédate aquí en nuestro canal para seguir viendo más casos que estaremos publicando en las próximas semanas sobre casos reales de nuestros clientes en los cuales les ayudamos a aumentar sus resultados por Internet. Nos vemos en la próxima, nos vemos en clase.